Los muertos la llamaban. Sylvain, cúrame, por favor. El hedor a pudrición le llenó las narices cuando la cogieron primero uno y luego otro cadáver. Los dedos húmedos y blancos se le enroscaban en la falda, en el brazo, en el cuello. Oía los arañazos de sus uñas, secas como aulaga en verano. Cúrame, soy demasiado joven para morir. La arrastraron y la hicieron caer, suplicándole. El borde de la tumba se desmoronó bajo sus pies y desesperada trató de afirmarse para no caer dentro. Se le cubrió la piel de moho, cayó la tierra como lluvia. Todavía no. No puedo morir todavía. Uno a uno los espectros le chuparon el aire de los pulmones. Auxíliame, cúrame. Ella se defendió, sintiendo ese miedo tan conocido. Cántame. Trató de gritar, pero el polvo le cerraba la garganta. Cógeme la mano. Deseó golpear, pero no pudo. Auxíliame, cúrame. No puedo. Bajó de la cama de un salto y cayó al suelo de rodillas. Agradeció el dolor del golpe, la irritación. Por la fricción de la alfombra. Desesperada, miró alrededor, a ese entorno desconocido. Se dejó caer al suelo hasta apoyar la mejilla en la rugosa lana de la alfombra. No os puedo curar. Yo os maté. Los fantasmas continuaron bailando en su cabeza, y poco a poco se fueron retirando, arrastrando sus mortajas, sus mejillas hundidas y sus miembros amputados. Se habían ido, pero volverían. Se limpió los ojos, pero los tenía secos. Entonces se sentó derecha y se apoyó en la pata de la cama. La pulida madera se le enterró en la espalda, volviéndola a la realidad, devolviéndola desde el borde de la cordura. Ya lo recordaba. Brand Malkin. Claremont Court. ¿El fantasma que caminaba por la noche? No era de extrañar que hubiera tenido esa pesadilla. Gimiendo volvió a echarse en el suelo y apoyó la cabeza en los brazos. ¿Los muertos nunca la dejarían en paz? ¿Nunca más volvería a dormir apaciblemente? Raj, raj. Chaf, chaf. Levantó la cabeza y miró hacia la puerta. ¿Qué eran esos ruidos? ¿Arañazos? ¿Pasos? Aguzó los oídos, pero no oyó nada más. Debían ser los restos de su pesadilla. Se incorporó, se puso de pie y miró alrededor. La luz de la luna dibujaba una fría franja blanca en el suelo, fue hasta la ventana, apartó las gruesas cortinas y miró. La habitación daba a la parte de atrás de la casa, donde las ruinas del antiguo castillo se mezclaban con un simpático jardín. Trozos de piedra de los antiguos muros estaban cubiertos por enredaderas rastreras, y las paredes que en otro tiempo escucharon viejas penas ya no oían nada aparte de los suspiros del viento. Desnudo a la luz de la luna, el lugar se veía tan misterioso como cualquier cosa de su imaginación. Pero nada se movía ahí fuera. Todo el mundo, todos, estaban durmiendo. Sintió la soledad royéndole la delgada capa de autodominio que la mantenía cuerda. ¿No había nadie en el mundo que estuviera en vela esa noche? Como a modo de respuesta, algo golpeó su puerta. Sin saber cómo, se encontró escondida detrás de las cortinas, tiritando, con el corazón desbocado, los ojos tan agrandados que le dolían. Dios mío, te lo ruego, pensó. ¿Pero qué podía? ¿Prometerle que no le hubiera prometido ya todas esas noches solitarias? No sintió ningún otro sonido, así que se asomó por entre las cortinas. Nada se movía en la habitación, todo estaba tan quieto como un camposanto. Vaya. ¿Qué la había impulsado a hacer esa comparación? Tal vez el eco de la voz temblorosa de Jasper, tal vez el recuerdo de la actitud de Betty cuando reconoció que ella también creía que el fantasma del primer duque caminaba por los corredores por la noche. Armándose de valor, salió de detrás de las cortinas y avanzó de puntillas por la habitación. En la mesilla de noche ardía una vela, pero su luz no era suficiente. Con la mano temblorosa la cogió y procedió a encender todas las velas repartidas por la habitación, colocadas con generosidad por el personal de los Malkin. Uno a uno los pabilos fueron cogiendo llama, arrojando la oscuridad de vuelta a la tumba de donde venía. Cuando terminó, la habitación estaba iluminada como un salón de baile y la cera derretida olía a seguridad.
Se sentó en uno de los sillones y levantó las piernas flexionadas apoyando las rodillas en el pecho. Nunca se sabe cuándo un fantasma puede cogerte los dedos de los pies. Nunca se sabe cuándo el fantasma puede atravesar la pared. Nunca se sabe si el fantasma está fuera, mirándote, a través de la maciza puerta de madera tallada, acurrucada en un sillón. Allá. ¿Por qué se le ocurría pensar esas cosas? ¿Por qué en ese momento, en una casa desconocida donde no tenía a dónde ir ni a quién recurrir? No creía en los fantasmas, le dijo a Betty. Bueno, pues no creía. ¿Por qué tenerle miedo a una persona muerta hacía ya tanto tiempo cuando sabía, por la cruel experiencia, que eran los hombres a los que había intentado curar los que la rondaban? En todo caso, Betty lo expresó mejor. Es fácil olvidar eso por la noche cuando aúlla el viento y la luna aparece y desaparece por entre la niebla. Solo que esa noche no aullaba ningún viento. El silencio la aplastaba como si fuera una rata, atrapada en una cúpula de cristal. Su respiración hacía ruido, oía los tic-tacs del reloj de pie del vestíbulo, y los del reloj más pequeño de su habitación. Entonces, en una grandiosa nota, el minutero tocó la aguja de la hora y los relojes comenzaron a dar las 12 campanadas de la medianoche, al unísono. Cada campanada le reverberaba en la cabeza. El tiempo se detendría y el espectro que andaba por el corredor entraría por la pared y, emitiendo una risa temblorosa, se levantó de un salto. Idiota, se regañó, qué manera de meterse miedo. Era Sylvan Miles, osada y valiente aventurera. Por Dios que se lo demostraría a su padre, cumpliría todas las expectativas del duque de Claremont y al hacerlo enterraría a sus propios fantasmas. Haciendo una temblorosa inspiración, asintió. Un duque muerto hacía ya tanto tiempo no podía caminar, y por Dios que lo demostraría. Sonó la última nota de la última campanada cuando cogió el candelabro, fue hasta la puerta y la abrió de par en par. Se quedó inmóvil, paralizada por la conmoción y el horror. La figura de un hombre con una capa blanca se iba alejando de su puerta por el corredor. Cuando pudo volver a respirar e hizo una brusca inspiración, él pareció oírla. Medio se giró y miró, y ella comprendió que se había equivocado. Él no la miró desde los huecos cavernosos donde habían estado sus ojos. La miró con el brillo amenazador de unos ojos apagados. Se parece a mí, ¿verdad?, comentó Ran. Sylvan apretó los mangos de la silla de ruedas con tanta fuerza que él la sintió temblar. Sí. Dicen que Radolf era un cabrón mezquino. Sintió aumentar el temblor. ¿Qué le pasaba a esa mujer? Engendró hijos por toda la propiedad, pero lo único que le importaba era Claremont Court y establecer una dinastía. Se casó con heredera tras heredera, pero ninguna duró mucho. Una de ellas tuvo que haber durado el tiempo suficiente para darle un heredero. Usted existe. Él se enderezó la chorrera de su camisa blanca y se alisó los pantalones. Se había vestido para ella esa mañana y ni se había fijado. Sí, tuvo a su heredero por fin. Dicen que la esposa que le dio el heredero lo tenía bien enredado, y cuando ella murió no quiso volver a casarse. ¿Para qué se iba a volver a casar? Ya tenía lo que deseaba, un hijo. Si la amargura se pudiera destilar, ella habría producido una pinta, pensó él. ¿Un hijo? Se giró a mirarla. Incluso hoy en día es fácil perder a un hijo. No, el duque. Debería haberse vuelto a casar y engendrado más, pero no se casó. Tal vez ella se volvió en contra suya y lo hizo desgraciado. Tal vez descubrió lo terrible que es vivir, día tras día, en un mal matrimonio. La historia dice que el día de la muerte de su esposa juró que no saldría jamás de Claremont Court. Dicen que nunca salió de la propiedad en su vida, y que por eso sigue aquí. Ella movió bruscamente la silla, como si le hubieran flaqueado las piernas. Él le hizo un gesto hacia la ventana, indicándole las banquetas que estaban alineadas a lo largo de toda la larga galería. Siéntate, no sea que te caigas. Estás temblando como una hoja. ¿No sabes que yo soy el único inválido que se permite en esta casa? Lo dijo en tono guasón, pero la observó preocupado cuando ella se sentó. ¿Qué le pasaba? Después del beso de esa noche, había supuesto que esa mañana se mostraría tímida.
que se ruborizaría y ofendería cuando él la embromara. Sin embargo, cuando apareció daba la impresión de que la habían hecho pasar a rastras por un agujero, tirada por caballos de granja. ¿No has dormido bien esta noche? Ella desvió la mirada del retrato del duque Radolf y lo miró como si no lo conociera. ¿Qué? Ah, sí, bien. ¿Cuánto? Ya se sabe. Uno nunca duerme profundamente la primera noche en una casa desconocida. Tal vez deberías ir a tu habitación e intentar dormir un poco. ¿Qué? Otra vez estaba mirando al duque, y eso lo fastidió. Cierto, su antepasado era una figura imponente, pintado con toda su armadura. Su capa parecía flotar desde sus hombros, y sus perros saltaban alrededor de sus pies. Pero su cara tenía un aspecto emarado, y su severidad parecía más un gruñido. El primer duque fue famoso por su frugalidad. Era evidente que había sido parco para pagar al pintor de su retrato, aunque sus ojos seguían a la persona a donde fuera por la galería. Tal vez deberías ir a tu habitación, repitió. Ella se puso de pie de un salto y esbozó una mala imitación de sonrisa. No. Que esté lloviendo no es motivo para que no haga su paseo. Puede enseñarme más cosas de la casa. Qué maleducada la lluvia por interrumpir los planes que tenías para mí, ¿eh? Tristemente recordó cómo había fallado el día anterior, a sí mismo y a sus valientes antepasados, y pensó si su abortado plan habría sido más palpable ese día. Lo dudaba. No podría, con el recuerdo de ese beso ardiendo en su corazón, y en los lugares de más abajo. Tendría que hacerlo, por supuesto, pero bendijo a la lluvia por quitarle esa carga un día más. Te llevaré a la biblioteca, dijo, decidido, haciendo girar las ruedas de la silla en dirección al final de la galería. Tal vez ahí encuentres un libro que te aburra lo bastante para dormir. Ella sonrió, se relajó y echó a caminar a su lado. Sí, eso me gustaría. Dejé la mayoría de mis libros en casa. Él admiró los hoyuelos que le hundieron la tersa piel blanca de sus mejillas cuando sonrió. Le gustaba su cuerpo tanto como le había gustado el día anterior, y tal como le había gustado en Bruselas. En realidad, algo de ella lo hacía ser el hombre que había sido antes de la batalla. Volvió a pensar en el hombre elfo que la armó, y dudó que ese ser estuviera borracho. El sonido de pies corriendo lo distrajo, y antes que pudiera hacer algo para evadirse, una niña delgada irrumpió por la puerta de la galería. Tío Rand. La niña se arrojó sobre él y él la envolvió en sus brazos. Kyle. Ella lo abrazó como si creyera que no iba a verlo nunca más. Tío Rand, te he echado de menos. ¿Cuándo me vas a invitar a tomar el té otra vez? Te invité a tomar el té hace 3 días. 3 días completos. Gale se sentó en su regazo y apoyó la cabeza en su hombro. Es una maravilla que no me haya muerto de hambre. Sylvain contemplaba horrorizada a la niña fingir tanto desconsuelo. Tío Rand, desde luego. La sangre Malkin debía correr fuerte por ella, porque se veía su parentesco con Rand en algo más que la familiaridad con que lo trataba. Tenía sus ojos azules, su pelo negro y sus hermosos rasgos, suavizados por la edad y el sexo. Por su altura parecía tener 12 años, pero en su figura no se veía ninguno de los indicios del comienzo de su transformación en mujer. Era más probable que tuviera 10 años, y fuera ilegítima, porque no había oído ni siquiera un susurro acerca de su existencia. Hija de Rand. Se dio una sacudida. No tenía por qué ser hija de Rand necesariamente. Se parecía a Garth también, y a James, y al primer duque. Pero el primer duque ya había muerto, y no lograba imaginarse a Garth complaciéndose en un ocasional revolcón con una camarera de salón, así que tenía que ser James. James. ¿El elegante James? No pudo imaginárselo. De pie y derecha, señorita, dijo Betty desde la puerta, y ante su tono duro Gale se apresuró a bajarse de la silla. Hazle una reverencia a la señorita Sylvain y muéstrale los modales que te he enseñado. Gale se ruborizó y se inclinó en una reverencia hacia Sylvain, pero Rand le cogió la mano y se la apretó. Señorita Robards, permíteme que te presente a mi enfermera, la señorita Miles. Señorita Miles, la señorita Robards.
Gail la obsequió con una ancha sonrisa y a Sylvain con una tímida. Es un placer conocerla, señorita Miles. Y para mí conocerla a usted, señorita Roberts. No. Gail tenía que ser hija de Rand. El furioso alborotador del día anterior había desaparecido, dejando en su lugar a un ser humano educado. Solo el poder de la paternidad podía producir semejante cambio. ¿Y quién era la madre? Pestañeando, hizo un esfuerzo extra para sonreírle a Gail. ¿Se ha tomado un tiempo de sus estudios para venir a ver a Lord Rand? Mi institutriz dice que he debido sentarme en un hormiguero esta mañana. Estoy tan desasosegada que no me puedo tener quieta, así que he venido a desahogar los nervios corriendo. Por la galería. Miró atentamente a Sylvain y en sus ojos se reflejó su aguda inteligencia. ¿Eso es lo que está haciendo aquí? Sí. Lord Rand estaba desasosegado esta mañana, así que me va a enseñar la casa. Gail se rió y miró a Betty. ¿Puedo acompañarlos? Eres muy atrevida, dijo Betty. Vamos, déjala venir, suplicó Rand. A esa vieja bruja que llamas institutriz no le va a importar. Sabes que solo vive para conjugar verbos latinos. Gail se rió más aún y Sylvain volvió a cambiar de opinión. Ese no era el comentario de un padre destinado a mantener la disciplina y favorecer la educación. Tal vez el padre fuera James. Tal vez Garth. Tal vez algún primo desconocido. Pero Betty regañó a Rand. Sabe que Gail repite todo lo que usted dice. ¿Cómo voy a explicar eso? Rand le cogió la mano a Gail y le dio una palmadita, diciendo, no le digas lo que he dicho a la vieja bruja. Es una dama simpática. Si no está a nuestra altura, es que no lo puede evitar. No se lo diré, dijo Gail, en actitud remilgada y adulta. Me cae bien la señorita Bainbridge. Y eso heriría sus sentimientos. Está enamorada de ti, ¿sabes? Añadió en un susurro que resonó en toda la galería. Sí. Dijo Rand, también en un susurro. No la embromaré acerca de eso. Gail lo pensó un momento y luego dijo, yo tampoco. Detesto los días lluviosos, masculló Betty, con la mirada clavada en Gail. Sylvain fue a ponerse a su lado. ¿Lo haces todo aquí? Ama de llaves, doncella personal y niñera de la niña. La hija de... Vio que Betty la miraba tan consternada que se ruborizó por su osadía. Perdón, la verdad es que no deseo saberlo. Señorita, creo que no. Juro que no deseo saberlo. Sylvain, ven con nosotros. Gritó Rand, que ya había atravesado la galería con Gail, y estaban en la otra puerta esperándola. Vamos a hacer una incursión en el comedor. Vaya, señorita, dijo Betty, en un tono que denotaba alivio. Necesita otra comida. Esta mañana no comió nada. Sylvain los acompañó, pero solo porque deseaba observar a Rand con la niña. Al parecer él la quería muchísimo y la trataba como a una adulta pequeña y la encantaba con su atención. La niña no paraba de hablar, y cuando Rand la llamó Geobaldo, se echó a reír y la miró a ella poniendo los ojos en blanco. Observó que los demás criados la trataban bien también, no como a una bastarda marginada, sino como a la niña que todos habían ayudado a criar. Había hablado de una institutriz, lo que dejaba claro que Rand, Garth o James, la reconocía como hija. Ojalá no deseara tan intensamente que su padre no fuera Rand, pensó, porque ¿qué decía eso de ella? Estaban a punto de llegar a la puerta del comedor cuando apareció el cura en la puerta del despacho y gritó, Lord Rand. Cuánto me alegra ver que hoy se siente mejor. Sylvain casi se rió por lo corto que se quedó el cura con esa frase. ¿Qué se sentía mejor? Estaba claro que Rand se sentía mejor que el día anterior, en que rompió ventanas e hizo estragos por la casa. A juzgar por la expresión de su cara, él pensaba lo mismo. Ah, reverendo, dijo Rand, dándole un codazo a Gail para que continuara caminando. Gracias por sus buenos deseos. No esperaba verle por aquí en este día tan feo. Gail miró hacia el buen cura y echó a correr hacia el comedor, pero el reverendo avanzó con una rapidez increíble y le cogió el brazo.
Era más alto que el estante del armario en que se guardaba la porcelana, pero su cara tenía el aspecto blando de un hombre que pasa más tiempo leyendo que trabajando. De todos modos, su levita negra, larga hasta las rodillas, debía ocultar un cuerpo musculoso. Su boca sonreía, pero sus ojos se tornaron severos al decir: Gail Emmeline, ¿por qué no te he visto en la iglesia desde hace muchas semanas? Es triste que a una damita se le permita descartar su comunión con Dios como algo sin importancia. No hago eso, exclamó Gail. Estudio mis lecciones sobre la Biblia todos los días, pero mi mamá dice, deberías ir a reunirte con tu mamá, interrumpió Rand, cogiéndole la muñeca al cura y sacudiéndosela para que soltara a la niña. El señor Donald desea hablar conmigo en privado, no me cabe duda. Su mamá, pensó Sylvain. O sea, que la madre de Gail seguía viva. Deseó terriblemente conocer la identidad de la mujer y preguntar quién era su padre. Pero tuvo que reconocer que ese deseo de fisgar era algo más que esa curiosidad que normalmente sentía y que la había metido en problemas tantas veces. Su motivo era personal, vulgar, y resolvió combatirlo. Gail se alejó corriendo y el párroco inclinó la cabeza. Tiene razón, por supuesto, Lord Rand. Hablaré con la hija del pecado en otra ocasión. A Sylvain no le gustó eso, y por la feroz sonrisa que esbozó Rand tuvo la impresión de que a él tampoco, pero aún así continuó con su autosacrificio. Si entra en el despacho, llamaré para que nos traigan unos refrigerios. El párroco inclinó la cabeza. Gracias, Lord Rand, me vendrá bien. Rand esperó a que el párroco entrara en el despacho para gritar a voz en cuello al lacayo que estaba a menos de 3 yardas. Necesitamos comida y té aquí. Era una farsa, una vuelta a la tiranía del día anterior, pero expresaba de manera explícita su opinión sobre el reverendo Donald. Cuando vio que ella lo estaba mirando, musitó, será mejor que escapes, como Gail. No es algo bonito de ver cuando Donald comienza a dar machetazos a mis pecados. Cobarde como siempre, ella deseó obedecer, pero justamente por ese motivo, si no otro, dijo, entraré. Igual podría desear darle machetazos yo también. Inclinándose en una venia, desde su posición, sentado, él contestó, como quieras, pero te falta la aptitud para dar machetazos con nuestro querido párroco. Su tono le dio que pensar, pero su desagradable sonrisa satisfecha la desafió, así que entró en el despacho. El cura estaba de pie junto a la repisa del hogar, delante de las llamas. Había hecho bien de instalarse ahí, de su ropa mojada salía vapor en los lugares que tocaba el calor. Pero a ella le pareció que su postura era al tiempo una declaración de poder. Ella no podía continuar erguida, Irán no podía ponerse de pie para desafiar su supremacía, simplemente no podía. Así pues, el reverendo Donald tenía el poder. Fue a sentarse esbozando una recatada sonrisa y el párroco le sonrió con igual reserva. Era un hombre de buen ver, de pelo rubio, ojos azules, y en su cara bronceada no se veía ninguna señal de dureza. En realidad, ella no podía criticarlo por llamar hija del pecado a Gail. No conocía a ningún clérigo que no hiciera lo mismo. Ninguno de ellos, en su opinión, era todo lo bueno que debía ser, pero su opinión no era objetiva. La mayor parte de su vida los clérigos solo le habían causado pena, y eso continuaría mientras no se doblegara a los deseos de su padre. Rand entró en la sala llevando su silla de ruedas, chocando con un extremo de la mesa y haciendo temblar el candelabro. Echo en falta a su simpática esposa, dijo. La lluvia se instalaría en los pulmones de la señora Donald, contestó el reverendo, y a ella le dijo, Clover no es fuerte y yo la cuido. Pero, Lord Rand, no he conocido oficialmente a esta joven. Sí, debemos atenernos a las cortesías, dijo Rand, haciendo retroceder la silla hasta hacerla chocar con el sofá donde estaba ella y haciéndola pegar un salto con el impacto. Sylvain, él es el reverendo Bradley Donald. Su familia ha vivido en la propiedad desde tiempos inmemoriales. Él demostró tener dotes especiales, así que mi padre lo envió a educarse. Fue a la escuela de teología y volvió para ser nuestro párroco, y lo ha sido desde entonces. De eso hace unos 5 años, ¿verdad, Donald?
Sí, Lord Rand, contestó el reverendo, en tono afable y serio. Y usted es la señorita Miles, de la que tanto he oído hablar. No crea todo lo que oye, le recomendó Rand. No es tan recta como parece. Sylvan no supo cómo interpretar eso, solo supo que no le gustó. Apartó la silla de ruedas empujándola con el pie. Las mujeres nunca son tan rectas como parecen, y es sabio el hombre que tiene presente eso, dijo el reverendo. Hizo un gesto al lacayo que estaba al otro lado de la puerta. Entra el té. El atrevimiento del cura irritó a Rand, vio Sylvan, y su comentario sobre las mujeres la irritó a ella, así que dijo, sí, trae aquí el té. Yo lo serviré. Asumiendo el papel de anfitriona retiró al reverendo Donald del foco de atención y se puso ella, pero su institutriz la había enseñado bien. Ocupó el rato siguiente haciendo preguntas sobre leche y azúcar y la conversación versó sobre los beneficiosos efectos de una buena taza de té contra él. Frío. Demasiado pronto el reverendo dejó su taza en una mesa y fue a situarse ante Rand, severo. Así pues, hijo mío, ¿ha decidido dejar de lado su amargura? ¿Me haría el favor de servirme más de ese pastel con nata, señorita Sylvan? Dijo Rand, con el tono altanero de un dandy londinense. Es delicioso. Tan pronto como se haya sometido a los dictámenes de Dios, volverá a estar tranquilo, continuó el reverendo. Tenga, su pastel, dijo Sylvan, pasándole el pastel en un plato, representando su papel en esa farsa social. El talento de su confitero es extraordinario. Se acabarían los estallidos como los de ayer, continuó el reverendo, tenaz, y podría hacer buenas obras, conmigo para guiarlo. Usted, exclamó Rand, hecha trizas finalmente su fingida tranquilidad. ¿Qué puede enseñarme, usted? Si bien es cierto que soy más joven, me siento mayor en sabiduría. Mi educación y mi experiencia me hacen mucho mayor que mis años. Se inclinó sobre él. Y sé que lo aflige. Rand le arrojó el pastel con nata al pecho, con tanta fuerza que el párroco retrocedió y cayó. Sentado en una otomana. Nadie sabe lo que me aflige. A Sylvan le costó creer que Rand hubiera hecho eso, pero el párroco se levantó y con una servilleta se limpió la nata como si ese acto de violencia ocurriera todos los días, y en tono paciente, añadió, el Señor ha considerado oportuno revelarme el motivo de su miedo y desesperación. Si trabajara conmigo en salvar las almas de la parroquia, yo lo libraría de su incertidumbre. Maldito sea. Sylvan vio que Rand ya estaba casi enloquecido de furia y la situación había empeorado hasta un punto inimaginable. Detestó ver a Rand con manchas rojas en los pómulos y las manos temblorosas. El reverendo Donald tenía el don de ser infaliblemente irritante, pero Rand no tenía por qué reaccionar así. Se había portado tan bien esa mañana, no tenía por qué volver al caos del día anterior. Pero ya era demasiado tarde. Entonces, Rand le gritó al reverendo, usted no es otra cosa que un montón de estiércol con dos bocas para soltarlo. Lord Rand, exclamaron el párroco y Sylvan al unísono, los dos ofendidos y azorados. Lord Rand, no hay disculpas para su falta de autodominio, dijo Sylvan. Lord Rand, no debe hablar así delante de una dama, contestó el reverendo Donald. Rand miró alrededor como un loco. No es una dama. Es una seguidora del ejército. Lord Rand, aunque eso sea cierto en un sentido, debemos perdonar sus pecados porque sus intenciones eran puras. Sylvan se levantó de un salto, mirando al reverendo como si lo considerara un espécimen para practicar disección médica. Pero el párroco pareció no notarlo y le puso suavemente la mano en la cabeza. El lugar de una mujer es la casa, y aquellas ovejas que se descarrían no tardan en encontrarse entregadas a los lobos. Pero un pastor sabio hace lo que debe para llevarla de vuelta al redil, y le da la bienvenida cuando ha hecho la debida penitencia. Es usted un idiota. La rotunda declaración de Rand reflejaba los sentimientos de ella. Los sentimientos que habría expresado si hubiera podido hablar. ¿Y por qué Rand la defendía, por cierto? Acababa de arrojarla al cura para que la atacara. Juntando las manos delante, el párroco inclinó la cabeza. Soy un idiota a los ojos de Dios, pero conozco la palabra del Señor. Ya había oído acerca de las transgresiones de la señorita Miles, y si bien no debo echar más leña al fuego,
Le diré que al condenarla ha demostrado que su buen juicio no lo ha abandonado del todo. Muy serio alargó la mano hacia Rand, pero éste se alejó moviendo su silla. Por eso sé que usted es el que puede ayudarme a convencer a Lord Claremont de que deje de construir su fábrica de algodón y desmantele su establo de libertinas. ¿Libertinas?, repitió Sylvan, asombrada, confusa. De los ojos del reverendo Donald brotaron lágrimas. La voz le salió ahogada, su aflicción muy real. Buenas mujeres que antes se ocupaban de sus casas y familia, ahora van a trabajar todos los días mientras sus maridos cocinan y cuidan de los críos. Sylvan se sintió identificada con esas mujeres. O sea, que no son libertinas, sino que simplemente no están atadas a la tradición, dijo. Mi querida hija, veo lo equivocada que está, y me alegra este desafío que me lanza para poder encaminarla correctamente. Ella estaba a punto de dejarle la huella de la planta del pie marcada en la espalda cuando en el corredor se oyeron pisadas de botas corriendo y entró James en la sala. Miró a Rand, que estaba con la cara roja de furia, luego a ella, que estaba con las manos cerradas en sendos puños, y al reverendo Donald, paciente y sereno. Supe que estaba aquí, reverendo, dijo James, en voz muy alta, en actitud muy efusiva. Por primera vez, Sylvan vio que tenía un mechón de pelo fuera de lugar. Estaba deseando hablar con usted acerca de algo que me perturba muchísimo. ¿Faltaría más, hijo mío? Al parecer al párroco no se le pasó por la cabeza que James pudiera haber venido con el fin de proteger a Rand. Esperó amablemente a que éste continuara, cuando James añadió: en privado, reverendo. Si me disculpan, dijo el párroco. Intentó estrecharle la mano a Rand, pero éste no se lo permitió. Sylvan no fue tan valiente y se dejó estrechar la mano por la muy fría del cura. Por cierto, dijo él, sin soltársela. Anoche atacaron a una mujer de Malkinhampstead, fue terriblemente golpeada. ¿Golpeada?, repitió Rand. ¿Golpeada?, repitió James, en tono aburrido. Por su marido, supongo. Otra tempestad pueblerina en una olla. Nada de eso, dijo el reverendo, irguiéndose. Iba caminando a casa desde la fábrica. ¿Quién es?, preguntó Rand. Pert Seward. La conoce, ¿verdad? Rand asintió, sintiendo mal sabor de boca. Las conozco a todas. El matón la dejó casi inconsciente, primero con una piedra. Ella dice que llevaba cubierta la cara con una bufanda. Imposible, dijo James, mirando fieramente al párroco. Las mujeres siempre vuelven a casa juntas. Tal vez el marido la golpeó y Pert no quiere reconocerlo. No volvió a casa con las otras mujeres. Ya era tarde. Por algún motivo, Lord Claremont quiso que se quedara a trabajar hasta más tarde cuando las demás mujeres se marcharon, pero en su defensa debo decir que él no tenía ningún motivo para suponer un problema como este, y le dio una lámpara para iluminar el camino. Sylvan sintió miedo de saberlo, y miedo de no saberlo, pero tenía que preguntar. ¿El atacante la forzó de alguna otra manera? El reverendo hizo una inspiración de horror, y Rand y James se aclararon las gargantas, con evidente incomodidad masculina. Ciertamente no, dijo el reverendo Donald. ¿Por qué ha dicho, ciertamente no?, preguntó Sylvan. Sin duda un hombre que ataca y golpea a una mujer indefensa no se resistiría a más degradaciones. No hubo más degradaciones, dijo el cura, con los ojos rojos de azoramiento y furia. Es un insulto para la mujer reconocer eso. Me gustaría saber si le diría a otra mujer lo que no le dijo a usted, dijo Sylvan, medio para sí misma. Usted no le dirá nada, contestó el párroco. Usted es una desconocida de mala reputación. Su marido no le permitirá entrar en la casa. Le soltó la mano porque ella dio un tirón, y continuó, me lo contó todo, e incluso me hizo una descripción. James, que estaba moviendo los pies hacia atrás y hacia adelante, haciendo brillar sus botas, preguntó: ¿qué tipo de descripción? El reverendo atraía la atención hacia él con una mezcla de teatralidad y dignidad, observó Sylvan, y comprendió lo fascinante que debía ser desde el púlpito. Su atacante era alto y fuerte,
proclamó en tono vehemente y teatral, y los ojos le brillaban en la oscuridad. Ella parecía asustada cuando yo le hablé, pero después de instarla mucho, me dijo, emitió una risita, que era el fantasma del primer duque. Vaya, qué tontería, exclamó James. Parecía molesto y asustado, observó Sylvain. ¿tontería? Repitió el reverendo. Lo dudo. Si lo recuerda, algunas de las mujeres aseguran haber oído ruidos de alguien que las sigue cuando caminan a casa por la noche. ¿Y Charlotte? Aseguró que una noche la golpeó un desconocido que apareció como salido de la nada y luego desapareció, y esa fue la noche en que apareció el fantasma. James sorbió por la nariz, desdeñoso. Y luego apuntará con el dedo a Garth o a mí, porque nos parecemos al viejo duque. Sylvain miró fijamente a James, al penetrarle en la cabeza sus palabras. Por supuesto. Qué tonta había sido. No era un fantasma lo que había visto esa noche, sino un ser humano. Y por la mañana había reconocido inmediatamente el retrato del duque. O sea, que su fantasma había sido James o Garth. Yo no fui, dijo James. Sylvain cayó en la cuenta de que todos lo estaban mirando. James se volvió hacia Rand y extendió la mano abierta, suplicante. ¿Saldría yo en medio de la oscuridad para seguir a unas aldeanas hediondas después de haber estado trabajando todo el día en la maldita fábrica? No, dijo Rand, riendo, desaparecida la sospecha de su cara. No. Para lo único que sales es para ir a una fiesta en Londres o para darte un revolcón con tu damita. El párroco estaba con expresión pensativa. Debería interrogar a todos los de la casa, dijo. Tal vez alguien vio al fantasma anoche, o a quien sea que lo imita. Se encontró con la horrorizada mirada de Sylvain y se la sostuvo, y pareció hablarle solo a ella al decir, espero continuar esta conversación después. Mucho después, dijo ella en voz baja cuando él salió del despacho seguido por James. No deseaba que la interrogara. No tenía la menor intención de decirle a nadie lo de ese fantasma. No quería que la creyeran loca antes que lograra sanar a Rand. Rand. Lo miró furiosa al recordar sus insultos. Es un burro, declaró Rand, aunque le tembló la voz. Usted también, ladró ella, disponiéndose a salir. Él le cogió la mano. ¿Qué pasa? ¿Una seguidora del ejército? Gritó. No debía gritar, una dama jamás eleva la voz. Pero esa casa, ese puesto, ese hombre, la hacían olvidar sus buenos modales y la mayor parte de su sensatez. Me llamó prostituta, seguidora del ejército. Estaba furioso, se disculpó él, como si ella debiera comprenderlo. ¿Estaba furioso? Repitió ella, gesticulando con tanta fuerza que él se agachó como para evitar el golpe. ¿Estaba furioso? Y cuando está furioso puede decir cualquier cosa que desee y todos tienen que perdonarlo. ¿Por qué está inválido? Retrocedió, alejándose de él como si estuviera sucio. No hay nada mal en usted, aparte de que no le funcionan las piernas. Hay más que eso. ¿Qué? Pero no podía decírselo, pensó él. Deseaba decírselo, lo deseaba terriblemente. En un día ella se había ganado su confianza, lo había hecho sentir como si estuviera al mando de sí mismo otra vez. Pero no lo estaba. No sabía si lo que dijo el párroco era cierto, pero sí sabía que no tenía ningún derecho a arrastrar a Sylvain a su pesadilla particular. Vio que ella comprendió que él no iba a hablar, pero no lo consideró un acto noble, creía que él simplemente no tenía nada que decir. Vio que ella estaba haciendo esfuerzos por serenarse, intentándolo con respiraciones profundas. Y después le hizo la pregunta, ¿dónde ha oído los rumores acerca de mí? El párroco lo oye todo. Todos los chismes. No duerme, creo yo. Vive visitando a sus pecadores, y con ese extraño don para llegar en el peor momento. Por lo tanto, es el hombre mejor informado de la parroquia. ¿No sabrá nada acerca del beso? Eso no, se apresuró a tranquilizarla él. Solo lo vieron Jasper y Betty, y son absolutamente fiables. Sí. Se llevó la mano al corazón, y cuando lo miró, él tuvo la impresión de que había disminuido a sus ojos. En voz baja,
como hablando consigo misma, dijo: «Hay veteranos de Waterloo mendigando por las calles de Londres. Les doy monedas. A veces me reconocen. A veces me agradecen que les haya salvado la vida. Muchas otras me maldicen. Y usted aquí, bien abrigado y bien alimentado, sentado en una cómoda silla de ruedas, rodeado por una familia amorosa, y autocompadeciéndose. Dándose media vuelta corrió hasta la puerta y ahí se giró. Yo también le compadezco. Su familia desea que se mejore, pero aún en el caso de que pudiera caminar, no mejoraría. Seguiría siendo un cobarde, temeroso de enfrentar todos los pequeños episodios desagradables de la vida». Dicho eso salió corriendo y lo dejó ahí, con la mano extendida y una explicación en la lengua. Entonces bajó la mano a su regazo y se la miró como si no la hubiera visto nunca. En los 11 últimos meses se había vuelto más fuerte. Vio las venas levantadas bajo la piel, cada tendón y cada hueso se había ensanchado con el ejercicio. Sus brazos, pecho y abdomen también revelaban los resultados del uso constante. Y sus piernas, se pasó las manos por los muslos. En sus piernas no se notaba mucho deterioro todavía. Claro que Jasper se las ejercitaba, una a una, por la mañana y por la noche. Pero después de esos meses de inactividad, cualquiera diría que deberían estar flacas como las de un niño del asilo de los pobres. Eso no había ocurrido aún. Nada había ocurrido como debía. Seguía soñando con caminar, trabajar, darle un revolcón a una mujer. Esa noche la mujer que apareció en sus sueños había sido Sylvain, y esa mañana había jurado seducirla para que fuera a su cama, para poder descubrir que era parte del sueño y que era real. Y lo que hizo fue insultarla. No podía morir mientras no hubiera satisfecho su curiosidad respecto a ella. A pesar de sus insultos, sabía que tenía que ganarse su respeto para que ella le permitiera volver a acariciarla. El reverendo Donald siempre estaba equivocado, pero ahora tenía razón en una cosa. Él no se había resignado a su destino. Tenía que aprovechar esa última oportunidad.